Bueno, buenas tardes. Qué rico volverles a tener a todas las que están aquí con nosotros por Zoom y las que estarán también en la web más adelante. Vamos a comenzar a orar. No sé si tienen alguna petición ustedes, chicas. ¿Algo especial por lo que quieran orar? ¿Todo bien? ¿Sus negocios bien? ¿Sus familias bien? Por la presentación de hoy. Ok, bueno. Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar hoy aquí. Gracias por las que están conectadas, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, porque sabemos que tú no nos abandonas, Señor, que siempre tú estás con nosotros. Hoy aquí reunidas las que estamos, Señor, y las que más adelante se conectarán y también verán la grabación. Pido, Señor, que tú seas propicio a las necesidades de cada una, que tomes sus cargas, sus preocupaciones, que tú nos ayudes a verte en el día a día, que mientras nosotras vivimos en este mundo, Señor, podamos ser un fiel testimonio de quién eres tú para nosotros, Señor. Te rogamos que tú nos sigas transformando, que nos lleves a la imagen de tu Hijo Jesucristo, que ese sea pues la motivación, que nos empujes a no conformarnos a este mundo, a no pensar como este mundo, a no tener las prioridades de este mundo, sino también a incluirte, Señor. Te rogamos que, como dice tu palabra, podamos ser sal y luz en medio de una generación maligna y perversa, donde nosotros somos como luminares, Señor, en el mundo. Te doy gracias, Señor, por la vida de Angie y de Tatiana y por lo que tú les estás enseñando en todo este proceso de entrenamiento musical. Oramos, Señor, para que hoy les des tranquilidad en lo que ellos van a hacer con el grupo de alabanza. Te suplicamos que estén tranquilas y que puedan disfrutar ese tiempo. También, Señor, te quiero rogar por las situaciones difíciles que está pasando esta familia que recibe la enseñanza de tu palabra a través de, pues por este suceso catastrófico que vivieron que se les quemó su casita. Pedimos, Señor, que tú les proveas lo que ellos necesitan, que tú les des tranquilidad, que hayan maneras de que puedan volver a tener un lugar donde estar refugiados del frío, donde puedan descansar, Señor, donde no sean consumidos por la angustia o el desespero, Señor. Rogamos que tú pongas paz en sus corazones y que todos y cada uno de los que vamos a colaborar, Señor, lo podamos hacer con gozo, con alegría y mirando pues las necesidades que ellos tengan. Y bueno, Señor, ponemos también la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Te ruego que me guíes, que pongas palabras sabias, adecuadas, precisas, para poder pues compartir lo que hoy traigo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bueno, recordemos que hemos estado haciendo todo un ciclo de enseñanzas donde hemos estado mirando como principios de cómo guardar nuestro corazón, ¿sí? Guardar nuestro corazón de alguna manera es protegerlo a veces de algunas tentaciones, protegerlo de algunas inclinaciones propias de una naturaleza caída, pero también usando herramientas que Dios nos ha dado a través de su Espíritu, su palabra y de la iglesia. Digamos que en el plano espiritual es a veces como una batalla, ¿no? En donde nosotros vamos viendo los recursos que Dios nos da para poder hacer de alguna manera, tener esas armas para defendernos y guardar, como decía, nuestro corazón. La escritura habla hoy, o el versículo lema del día de hoy es que Salmos 46, 10 al 11, ¿cierto? Y ese versículo dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, ¿cierto? Muy bien, entonces es interesante ese pasaje y digamos que en este estudio nos vamos a enfocar en dos partes de ese versículo, no todo, sino las dos primeras partes, es estar quietos y la otra parte que dice, Conocer. a ver, entonces la primera parte que dice entre todas, Estar quietos y la segunda parte, y conocer que yo soy Dios. muy bien, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Entonces Dios ha venido
y es muy chévere, es interesante también que realmente quien dirige a la iglesia, tanto local como universal, es el Espíritu Santo. Porque nosotros hemos venido aprendiendo y Dios nos ha venido llamando la atención, nuestra atención, en la importancia de estar con Él. Tráeme agüita y tráeme una pastica de magnesio. Acuérdense de cerrar sus micrófonos mientras tanto. ¿Por qué les digo eso? Porque he estado mirando enseñanzas de otros grupos, de la universidad, ¿sí? Y es interesante que Dios está enseñando en muchos lados las mismas cosas, ¿sí? O sea, es interesante ver que Dios está inquietando es a la iglesia, no solamente a la congregación, no solamente al grupo MIC, sino que Dios, he visto esos grupos, mi universidad y todo, han tocado temas de esta importancia de estar quietos con Dios. Y entonces es bonito ver que el Espíritu Santo realmente sí está moviéndose en nosotros como cuerpo de Cristo. ¿Listo? Resulta que ese estar quieto hoy en día es muy difícil y nos cuesta muchísimo, ¿cierto? Cuando a nosotros nos dicen estemos quietos es como complicado. Y estuve haciendo como una pequeña investigación y resulta que hay un síndrome que es el síndrome de la vida ocupada, ¿sí? ¿Qué es el síndrome de la vida ocupada? Resulta que para aclarar un poquito más este tema, primero vamos a tratar de entender lo que es un síndrome, ¿sí? Y un síndrome es un conjunto de síntomas o señales que suelen aparecer al mismo tiempo y que muestran que algo no está funcionando bien en una persona, ya sea a nivel físico, emocional o mental. No es una enfermedad en sí, sino una combinación de manifestaciones que indican un desequilibrio o un problema. Entonces, ¿qué es un síndrome? Según esa definición. ¿Cuáles las características, según lo que leí, de un síndrome? Que no hay equilibrio. Bueno, de un desequilibrio, sí. ¿Qué Una más? cadena de manifestaciones que muestran que hay un desequilibrio. Muy bien, síntomas y señales, ¿cierto? Entonces un síndrome es una serie de síntomas y señales que están al mismo tiempo y que muestran que algo no está funcionando bien, ¿sí? Eso es lo que busqué como definición. Las características de este síndrome, ¿cuál síndrome vamos a hablar? De la vida ocupada. Muy bien, el síndrome de la vida ocupada. Muy bien, el síndrome de la vida ocupada. Resulta que hay unas características que tiene ese síndrome, como lo están viendo ahí en la presentación. ¿Cuáles son? Tengo 4 aquí importantes, tal vez hayan muchos más, pero ahí estuve investigando y hay estos 4. Primero, sentirse mal por no tener nada que hacer, ¿cierto? Conflictos por estar aburrido. O sea, este síndrome de la vida ocupada tiene una característica y es que la persona que sufre el síndrome piensa que estar aburrido está mal. ¿Ustedes piensan que estar aburrido está mal o no está mal? Sí. ¿Que está mal? Es que no tiene, pareciera que aburrido fuera negativo. Sí, O sea, muy bueno, es que hay de sacar tiempo y no hacer nada, sacar tiempo y dedicarlo a algo, ya sea para uno mismo o estar inquieto, que es difícil para hacer alguna actividad. Ok. Entonces, algunas personas piensan, hay un momento donde uno está sentado y uno se siente aburrido, ¿cierto? Porque no está haciendo nada. En sí mismo, el sentirse aburrido no es malo, porque a veces cuando se está aburrido, uno comienza a ser creativo. Ustedes saben, cuando uno no tiene nada planeado y uno dice supuestamente que está aburrido, es cuando la creatividad se prende. Bueno, ¿Sí? Porque me pasó esta mañana yo estaba orando, pero pues tenía muchas cosas en mi mente, ¿no? Entonces básicamente estaba aburrida. Pero cuando estoy en esos momentos de supuesta aburrición, mi mente comienza, ¿no? Y ella comienza a planear, yo tengo esto por hacer, esto, ¿sí? Y uno siempre quiere estar llenando, pero en esos momentos de aburrimiento, no necesariamente el aburrimiento es malo, sino que el aburrimiento a veces nos ayuda
como a crear espacios donde uno puede decir, bueno, yo podría hacer esto, no he hecho esto, no ta, ta, ta. Sí, no necesariamente es malo el aburrimiento, pero las personas con el síndrome de la vida ocupada sienten que cuando llega ese momento de estar aburrido, es como malo, ¿cierto? Es como, wow, estoy en la mala. Otro de los síntomas es intentar llenar todos los tiempos para ser más productivos. Y por lo tanto, hay demasiado agotamiento. O sea que el síndrome, digamos, el aspecto negativo del síndrome es que no se permite tener esos espacios vacíos, sino que quiere agendar, ¿no? Entonces, yo les he dicho que por muchos años yo he tenido agenda, he hecho horario, y uno a veces dice, yo digo de las manejo horas, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, pero a veces el síndrome nos llevaría a decir 15 estos 10 minutos para no sé qué, estos 15 otros minutos para no sé qué, sí, como llenar toda la agenda en detalle. ¿Por qué? Porque siente que entonces no está siendo productivo. El punto es que se enfoca tanto en esa malsana productividad que todo el espacio de su mente está lleno con cosas. ¿Listo? Entonces, finalmente, el síndrome de la vida ocupada, ¿qué dice ahí abajito, Angie? El síndrome de la vida ocupada afecta a numerosas personas que sienten la necesidad constante de estar haciendo algo al punto de sentirse mal, aún en los momentos de ocio. De alguna manera, la persona siempre está hiperestimulada. Hiperestimulada. ¿Entiende qué es hiperestimulada? ¿Qué quiere decir hiperestimulada? Demasiado, mucho. Mucho, ¿no? Mucha información. Tiene hipertiroidismo, ¿cierto? Es que tiene alto y pues bajo, ¿cierto? Esos son dos, uno significa bajo, otro significa alto. Entonces, hiperestimulada es que está con muchas cosas y está ahí como todo acelerado. Entonces, hay unas causas, unas razones por las que las personas entran a ese síndrome de la vida ocupada. Una de esas causas, una de las primeras causas que encontré, es que tiene que ver con el trasfondo familiar de la persona. ¿Por qué con el trasfondo familiar de la persona? Resulta que en muchas familias se cree que cuando un individuo está descansando, ¿es qué? Perezoso. Es perezoso. El descanso en nuestra cultura a veces es relacionado con la pereza. Entonces, la familia o el contexto familiar, a veces también eso es a nivel cultural, o sea, general. Digamos que a nivel familiar sería algo específico y a nivel cultural sería lo magno, ¿no? Lo grande. Lleva a presionar a dicho individuo para que siempre esté en actividad constante. Más tarde, ¿cierto? Esto genera culpa en el individuo cuando trata, de descansar. Resulta que en mi experiencia como niña, eso lo sentía. A mí siempre se me impulsaba, tal vez, a estar haciendo cosas. A veces yo me sentía como niña cansada y me quería ir a acostar. Pero si yo estaba acostadita, siempre me decía, bueno, vaya a hacer algo. ¿Qué está haciendo que está ahí perdiendo el tiempo? ¿No? Muévase y haga algo. Ayude con tal cosa. No sé qué. Entonces uno crece con esa sensación de que tiene que estar haciendo todo. Y en el fondo hay un sentimiento de culpabilidad. Se siente uno culpable cuando uno no está haciendo nada. Tanto así que, por ejemplo, en mi vida de casada eso fue un problema, porque cuando nos casamos con George yo siempre quería estar haciendo algo y él a veces quería estar descansando en la cama, yo quería estar haciendo algo, y eso a él lo frustraba mucho, ¿sí? Porque él quería que yo estuviera como en la misma tónica de descanso de él. Él ya ha aprendido que yo no descanso necesariamente así, ¿sí? Hay personas que descansamos cambiando de actividad, precisamente. Y entonces eso era como difícil, o sea, llegar a puntos realmente donde yo me sintiera descansada, sin culpa era el problema. No tanto el hacer o no hacer, sino el no sentirme culpable por no hacer X o Y cosa, por no sentirme que estaba produciendo o estaba como haciendo algo productivo. ¿Sí me hago entender?
Y creo que muchos de pronto de nosotras lo hemos sentido o lo hemos vivido. Que está levantando la mano Lady. Dime, Lady. Quería aportar en la diapositiva anterior que ahora no nos permitimos estar aburridos por tanta tecnología y tampoco permitimos a nuestros hijos estar aburridos y eso hace que no despertemos la creatividad y pues que, digamos, siempre que estamos aburridos tratamos es como de coger el celular y pasar ahí como digamos, imágenes y finalmente estamos, digamos que ahí sí perdiendo el tiempo, por decirlo así, pero digamos que eso creo que está afectando ahora mucho y por eso tantos, digamos que enfermedades y problemas en la parte mental y cosas por falta de ese descanso, ¿sí? Ni de ese agotamiento mental. Gracias, Lady. Sí. Entonces, la primera causa, voy a dejar un momentico el comentario de Lady porque va muy relacionado con la segunda causa, o sea, va conectado perfectamente. Ya hago las observaciones de ella, las tomo. Entonces, en esta primera causa tiene que ver es con el contexto familiar. ¿Sí? La familia nos presiona, nos dice que si estamos en reposo, que si no estamos activos, estamos perdiendo el tiempo, estamos perezosos. Bueno, tocaría hacer una reflexión y es válida, y creo que cada individuo sabe cuándo está pereciendo, cuándo es pereza y cuándo realmente uno simplemente está descansando, ¿sí? Hay momentos donde realmente puede ser que estemos siendo perezosos y la pereza está más relacionada con saber que tengo una responsabilidad, posponerla o entregar esa responsabilidad a otro para que la haga cuando es mi responsabilidad, ¿no? Y eso ya sería otra cosa. Pero la otra parte, la segunda causa de ese síndrome, ¿cierto? De estar completamente ocupados, tiene que ver con lo que está diciendo Lady de las redes sociales. Resulta que las redes sociales, ¿cierto? Como medio cultural de hoy en día, como algo que es una realidad que maneja, el problema es que, como decía Lady, nos bombardea, ¿entienden el término bombardear? O sea, nos llena de demasiada información y como el síndrome de la vida ocupada conecta con el hecho de tener productividad o ser productivo, resulta que las redes sociales de alguna manera nos dicen que si no tenemos ciertas cosas no estamos siendo productivos, ¿cierto? Y generalmente esos estándares tienen que, pues lo que uno ve hoy en día con todo lo que uno ve de las redes sociales tiene que ver con estándares de belleza, de éxito profesional y educativo y de estatus social. Que ya lo hemos hablado, por ejemplo, cuando hablamos de las tentaciones que venían, cuando vimos un tema de las tentaciones que venían a nuestro corazón, hemos tocado estos temas de otras maneras, pero siguen siendo relevantes e importantes también en este aspecto de este síndrome de la vida ocupada. Resulta que en esta parte de tercer punto del estatus social, en especial está representado por viajes, ropa de marca, restaurantes lujosos o experiencias exclusivas. Entonces hay una sobrecarga en nosotros, como que se genera una presión sobre nosotros porque no tenemos las mismas experiencias que otros están teniendo, ¿cierto? Por ejemplo, viajando, conociendo lugares, que eso es lo que hoy en día todos los jóvenes dicen, quiero viajar por el mundo, ¿cierto? Hoy eso es lo único que la gente piensa, ya no quiere estar en un lugar, sino quieren viajar a Francia, y chévere, eso está bien, querer conocer está bien, pero eso es una cosa que se vuelve tan fuerte que todo como que todo el esfuerzo que se hace y toda la ocupación que uno busca es con el fin de alcanzar eso, de una manera no muy buena. ¿Sí me hago entender? ¿O no? ¿Estamos bien? Listo. Entonces, todo eso nos lleva muchas veces, escuchen, sin darnos cuenta a querer hacer más y más cosas para alcanzar esas metas, para no quedarnos atrás. ¿Qué pasa cuando nuestro estilo de vida se mete en ese síndrome de la vida ocupada? Lenicita, ¿puedes leer ahí la parte que dice el resultado? El resultado es que terminamos atrapados en una rutina de ocupación constante, donde medirnos según esos estándares parece más importante que cuidar nuestra paz interior. Muy bien. Entonces,
el problema es que es tanta la presión a alcanzar todos esos logros o ese éxito, que nosotros comenzamos a ser insensibles a los problemas que tenemos interiormente. ¿Sí? Esa paz, esa tranquilidad que debemos buscar se pierde. Y de esta manera es que surge entonces, como lo dice ahí, el síndrome de la vida ocupada. Paulita, ¿me puedes leer ahí, debajo de la nubecita? Una forma de... Así surge. Así surge un síndrome de la vida ocupada. Una forma de vivir donde estar siempre haciendo algo me convierte en sinónimo de valor personal, aun cuando el significado de vivir cansados, dispersos y sin tiempo para lo esencial. Bueno, vamos a mirar porque hay unas palabras que se cambiaron, entonces se cambia el sentido de lo que se está diciendo. Dice, así surge el síndrome de la vida ocupada, una forma de vivir donde estar siempre haciendo algo se convierte en sinónimo de valor personal, aun cuando eso signifique vivir cansados, dispersos y sin tiempo para lo esencial. O sea, estamos tan atiborrados, llenos de cosas, que lo esencial, lo realmente importante, lo realmente valioso no lo podemos disfrutar, ¿sí? Colocamos nuestro valor personal en esa serie de actividades que llenan todo nuestro horario, aunque las alarmas ya se estén presentando, porque ¿cuáles son las alarmas según lo que estamos viendo ahí? Que nosotros no tenemos ese cuidado de nuestra paz interior. Así como nos enfocamos en lo externo, el problema es que es válido e importante comenzar a mirar también el interior de nuestro ser. ¿Cómo está ese interior en nuestro ser actualmente? ¿Qué está pasando en la vida de Lenny, de Angie, de Tatiana, Paola, de Jennifer, de mi vida? ¿Cómo va? ¿Será que de alguna manera, y de los que están ahí conmigo hoy en Zoom, será que de alguna manera este síndrome a veces nos viene como el águila y nos agarra con sus garras? Y a veces nos sentimos sofocados en ese síndrome de la vida ocupada. ¿Qué piensan? ¿Sí? Sí. Bueno, pues ahí aparece Dios, ¿cierto? Y Dios nos dice, basta, quédate quieto, ¿cierto? Stop, no more, anymore, no más movimiento, ¿cierto? Muy bien. Pero para poder seguir como profundizando, porque acuérdense que nuestro texto lema es estar quietos, ¿cierto? En una vida tan convulsionada, donde estamos tan presionados a llenar todo nuestro horario con tanta actividad, pensando en alcanzar esos supuestos, esa productividad que nos está robando la paz interior, el consejo que Dios da en su palabra es estar quietos. Ya hemos visto estos pasajes en algunos otros temas y resulta que estar quietos, ¿qué significa desde el original hebreo? Porque este texto, ¿por qué lo estudiamos desde el hebreo? Si es que no lo estamos estudiando desde el griego, lo estudiamos desde el hebreo porque el pasaje bíblico está en el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo. Cuando nosotros analizamos una palabra en griego es porque está en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por eso uno tiene que saber, pues ustedes ya saben, si voy a estudiar una palabra del Antiguo Testamento, voy al hebreo. Si es del Nuevo Testamento, al griego. Ahí es como una tip. Listo. Entonces, en el hebreo significa cesar, estar inactivo, rendición, detener, desistir, soltar tus armas y hacer las paces. Eso es lo que significa estar quieto. ¿Sí? O sea, cuando Dios dice stop, quieto, ¿qué está diciéndote? Ahí por eso las imágenes traté de buscar imágenes que pudieran mostrar o comunicar esos significados, ¿cierto? Entonces, rendición, detener, desistir, soltar tus armas y hacer las paces. Vamos a repetir cada una de esas sinónimos, ¿listo? Primero,
rendición, detener, desistir, soltar tus armas y hacer las paces. Eso es lo que está diciendo Dios con él cuando nos dice esto, basta. Oye, ríndete. Oye, detente. Oye, desiste. Oye, suelta tus armas. Oye, haz las paces. Todo eso, ¿qué significa? Estar quietos. Entonces, estar quietos, ¿cierto? Que es lo que dice acá. Estar quietos o para experimentar la quietud verdadera, no basta con dejar de moverse físicamente. No es lo que está diciendo Dios, no está diciendo, estén quietos. Párense en un momento, vamos a jugar una cosa rápida, no importa. Vamos a hacer un ejercicio con las que estaban acá y si ustedes quieren, párense y cuando yo diga quietas, no van a mover ni un pelo, ¿listo? Y cuando diga moverse, se mueven, ¿listo? Movimiento. Muévase, 5 segundos, no importa, es una pausa activa también. ¿Ya? Quietas. Movimiento. Quietas. Listo. Qué difícil es estar quieto, ¿cierto? Yo no sé, pero uno como que siente la necesidad de que un dedo se le mueva ya y comienza a vibrar. Pero cuando el Señor está hablando de esta quietud, de este desarme, de este detenerse, no está hablando únicamente, o el enfoque no es estarse quieto en la parte de movilidad física. Esto implica detener la actividad constante externa como interna. Es fácil a veces decir, bueno, digamos que reconocemos que estamos haciendo muchas cosas, nos podemos quedar quietas, como lo hicimos ahorita. Literal, se pudieron quedar quietas por segundos. Pero en lo interno es más difícil. Y uno también tiene que aprender a estar internamente quieto. ¿Cómo podemos estar internamente quietos? Hay 3 cosas. No a las distracciones, por ejemplo, como decía Lady, ¿no? A veces uno está ahí, la distracción es el celular, porque uno está... Miren que me ha pasado algo que ahora yo miro y me da como fastidio cuando no quiero ya ni siquiera, no quiero, me ha dado algo que no quiero ya tener el celular en la mano. O sea, de verdad, o sea, no quiero ni siquiera moverlo hacia arriba, me da fastidio. No sé qué me ha pasado, pero le he cogido como si me diera mareo, nomás el pelo. Debe ser porque estoy viejita o algo, pero me ha pasado eso. No a la presión de hacer más. Entonces, a veces uno siente como tenemos esa presión de la productividad, a veces hay una voz que te dice, tienes que hacer esto, haz esto, haz esto. Entonces, a veces hay que tener que decir no. ¿Qué tenemos que decir a veces? No. Decir no es sano. Aprender a decir no es sano. Decir a las personas, decir al tiempo, decir a las distracciones no está bien. Y no al deseo de controlarlo todo. Qué difícil ese último. Porque como es una quietud interna la que nos queremos enfocar, no la externa, resulta que en la inquietud interna, una de las cosas que más no nos deja estar quietos es el deseo de ¿qué? De controlar todo. El Salmo 34, 14b, eso quiere decir que es la parte, no la primera parte, sino la segunda parte en la que me enfoco el versículo, dice, busca la paz, ¿y qué? Y síguela. Hay una amiga mía que usa este pasaje de busque la paz y síguela, ¿cierto, amiga Lenny? Que tenemos una amiga que usa ese versículo. Pero vamos a ver un poquito cómo así que busque la paz y sigue. Paz es estar en buenos términos con otro. En este caso, pues es con Dios. Cuando estamos tan ocupados, no le damos la importancia a los aspectos profundos de nuestro ser, que generalmente van ligados con principios y verdades que Dios como Padre nos da. Ustedes que están aprendiendo la oración, que Dios es nuestro Padre. Hace 15 días aprendieron. Por lo tanto, podemos pensar que estamos bien, pero nuestro ser está lleno ¿de qué? Léanlo duro. Angustias, temores. Todas, a ver, todas para que oigamos, hasta las de la web. Angustias, temores, imaginaciones y preocupaciones. Creo que todas podemos reconocer la parte de angustias, temores, preocupaciones, pero la cosa a veces complicada son las maquinaciones.
La maquinación es la tendencia de usar nuestra mente para lo malo, pensar mal del otro, sacar conclusiones adelantadas de las personas, creer que las personas tienen intenciones malas, ¿sí? Y eso es lo que más nos impide estar quietos internamente. Porque cuando nosotros estamos peleando allá en la mente, porque cuando nosotros estamos pensando lo que el otro piensa supuestamente, pues nos desgastamos, porque realmente puede que lo que yo piense que está pensando el otro sea para mí real, pero ¿y qué tal no? ¿Qué tal no? Y yo esté ya como decía ahí, que soltáramos ¿qué? Las armas. Dice, parte de la quietud es soltar las armas. Y a veces soltar las armas es como tener las armas es estar a la defensiva, dispuestos a como pelear. Entonces, una de las cosas que más nos quitan la paz, que más nos impiden estar en quietud, son las maquinaciones, además de, las preocupaciones básicas de la vida, pero las maquinaciones perturban mucho esa quietud. Resulta que al estar quietos, relajados, en un momento del día, cualquiera, y yo quiero que vayamos, alguien que me guste rapidito, y les dejé en el centro de la sala varias Biblias, Salmo 55, 17, por favor. Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Es David el que está diciendo eso, ¿cierto? Dice tarde, mañana, noche. ¿Cómo es que tarde y mañana? Tarde y mañana y mediodía. Sí. Oraré y clamaré. Mediodía, o sea, hubo como tres tiempos en que el salmista o David decidió en que él quería retornar su mente, esa mente que estaba angustiada, temerosa, tal vez con maquinaciones, con preocupaciones, y la llevaba ¿a quién? Al Señor. Entonces hubo un momento de quietud, acuérdense, una intencionalidad de parte nuestra en las actividades diarias donde vamos y estamos allí con el Señor, llevando todas esas cosas que nos están inquietando, perturbando, molestando ahí adentro. Nos permite ese momento de quietud soltar cosas que no podemos controlar ni cambiar, que puse en paréntesis, en general, ¿cierto? Tienen que ver con las actitudes de otros, con la manera en que otros perciben las cosas, cómo otros ven el mundo. Nosotros no tenemos control de esas cosas. A veces nos frustramos mucho porque yo veo la vida de una manera y el otro la ve del otro, y yo quiero imponerle al otro esa forma de ver y el otro quiere imponer esa forma que él tiene sobre mí. ¿Y qué hace eso? Genera en nosotros una inquietud, genera una perturbación interna, porque en esas clases de deseo de controlar al otro es que se generan, ¿qué? Dije yo, las maquinaciones, ¿sí? Las maquinaciones vienen y eso hace que nosotros estemos allá convulsionados pensando y nos roba la paz, que es lo que el Señor dice, que busquemos la paz y que la sigamos, ¿cierto? Entonces, buscar la paz es buscar todas aquellas cosas que traen quietud, estabilidad, una nueva perspectiva de las situaciones que estamos viviendo. Así que podemos estar haciendo muchas cosas, pero si Dios no organiza esa parte interna, estaremos como inquietos, acelerados y sin paz. Me gustó mucho y yo decía, pero ¿qué ejemplo en la Biblia de pronto hay una persona que haya sido así como un poco, y haya tenido el síndrome de la vida ocupada? Resulta que en la Biblia hay un personaje que se llama Zaqueo. Zaqueo era un personaje curiosito, porque era chiquito, él era bajito. Y Zaqueo era cobrador de impuestos. Y ya sabemos que los judíos odiaban a los cobradores de impuestos. Pero Zaqueo oyó que Jesús estaba por ahí cerca. Y aunque todos los demás lo
odiaban, lo consideraban pecador y malo, aunque Zaqueo sí tenía el síndrome de la vida ocupada, yo me imagino, porque él como publicano al servicio de Roma, él vivía en una ciudad que era Jericó, y era Jericó, creo que sí era, perdón, sí, y allí había mucho comercio, ¿sí? Entonces él estaba como que muy pendiente de lo que tenía que ir a cobrar impuestos, en movimiento. Pero lo interesante de Zaqueo es que cuando él oyó de Jesús, él tuvo una intencionalidad. ¿Cuál fue la intencionalidad de Zaqueo? Yo creo que vayamos rapidito todas a Lucas 1, 19, 1 al 10. Las que estén en la web sí pueden buscar en sus Biblias también. Lucas 19. Lucas, San Mateo, San Marcos, San Lucas 19, del 1 al 10. Dice así: habiendo entrado Jesús, es Jericó, ¿se había hecho Jericó? Sí, Jericó, así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y que era rico. Imagínense, ustedes saben que las personas ricas no pueden vivir una quietud, porque tienen deseo, tienen bienes y tienen que administrarlos, ¿cierto? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. O sea, imagínense a ese hombrecito, la gente rodeando a Jesús y el hombrecito bien chiquitico, pero él quería verlo, ¿no? Él quería ver a Jesús. ¿Y qué hizo? Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. O sea, buscó una manera, aunque era chiquito, yo no me imagino a ese hombre rico subiendo y trepándose allá a un árbol para poder ver al Señor Jesús. Pues yo me imagino que era bien chiquitito. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, miren al Señor tan tierno, le vio y le dijo: Zaqueo,